Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para estudiar esta preciosa lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 4. Amigo, un cordial saludo a todas las personas que estudiarán juntos con nosotros esta impresionante lección, el costo del descanso. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. El versículo de esta semana es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Bien, aquí estamos otra vez para estudiar esta lección que está muy interesante y que ambos podamos aprender de este hermoso repaso de la lección, resumido en 4 puntos, en 4 aspectos de esta hermosa lección, titulado El costo del descanso. En primer aspecto le puse ocioso y relajadísimo. Es el primer punto que vamos a ir tocando. El segundo punto que vamos a ir tocando es Dios todo lo ve. Es el segundo aspecto que vamos a estar viendo en este repaso de la lección. En tercer punto vamos a ir hablando sobre el perdón, pero no libres de las consecuencias. Y por último, el cuarto aspecto vamos a estar viendo es un gran ejemplo para empezar de nuevo. ¿Saben, amigos? El mundo de este tiempo está buscando paz. Hay mucha gente que paga mucho dinero para encontrar paz. Algunos buscan hoteles, buscan un hotel donde no hay nada de ruido, donde no hay nada de bulla, nada de música, todo silencio, y pagan mucho dinero solo para buscar paz. Y en esta semana la lección trata sobre esto: cómo encontrar paz en Cristo Jesús. En el primer punto que dice la Biblia, quiero leerte el texto 11, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Voy a darte lectura. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él y sus siervos y toda Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, dice la Biblia. Y sucedió un día, al caer la tarde, y que se levantó David de su lecho sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 4. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, dice el pasaje, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber al rey, a David, diciendo: estoy embarazada. David es un personaje muy interesante en las Sagradas Escrituras. Siempre ha cautivado sus hazañas militares, sus conquistas, su pelea con el gigante, sus grandes victorias a través de su vida. Y aquí vemos a un David ya de una edad avanzada, casi 50 años. La pregunta es, ¿cuál fue el pecado de David? Hay un comentarista que resume los 3 pecados de David. El primero es
la negligencia en los asuntos del gobierno. Él como rey no debía quedarse en su casa. Él como un gran rey debía estar peleando junto a sus soldados. Segundo punto por lo cual David cayó es amor a la comodidad y el ocio. Él debía estar haciendo sus deberes, pero se quedó en la casa y ahí en la comodidad sin hacer nada. Se quedó durmiendo tal vez y después que ya al atardecer, que estaba el aire más fresco, en una tarde primaveral, él sale y camina. Hay un refrán que dice, el ocio, como dice el refrán castellano, es la madre de todos los vicios. Y en el libro de Elena G. de White también expresa algo impresionante, donde ella dice, una mente ociosa es taller del diablo. Y aquí vemos al rey David paseándose sobre su terrado. ¿Y qué dice la escritura? Que vio, con los ojos vio a una mujer bañándose. Entonces podemos en tercer pecado que David cayó, el tercer problema que David enfrentó es no tuvo autocontrol con sus ojos. Porque él podía ver a esa mujer bañándose en primera vista, pero en su mente, su deseo sexual, su deseo carnal, empezó a seguir mirando. David no tuvo autocontrol. Las tres ocasiones que David le llevó al pecado es la negligencia en el asunto de gobierno, amor a la comunidad y al ocio. No tuvo autocontrol en los ojos. Y saben, amigos, la Biblia registra que David se acostó con ella rompiendo uno de los 10 mandamientos, que es el adulterio, porque le dijeron los mensajeros, ella es esposa de Urías. Lo dicen bien claro, en otras palabras le están diciendo, mira, esta mujer está casada, tú no puedes estar viendo a ella. Y cuando uno transgrede la ley de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vida de David? Comenzó a sentir los efectos del pecado. Entonces la pregunta resalta en este estudio es, ¿cómo trató David de ocultar su pecado? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dice la Biblia? Que mandó a llamar a Urías, que él estaba peleando ahí en esas conquistas que estaba Joab, y mandó a llamar. ¿Para qué? Para ocultar su pecado. Y Urías dice que no se fue a su casa. Dice la Biblia, por 2 veces y David intentó, que al final dijo, no, vamos a hacerlo tomar vino, hay que hacerlo emborrachar y hay que mandar a su casa. Pero aquí vemos, dice la lección, a un interesante soldado. La lección dice que Urías era un hombre de reputación estelar, que responde a las sutiles insinuaciones de David. A mí me encantan mucho las palabras de Urías, cuando David le dice que tiene que ir a su casa. ¿Cómo es que yo voy a ir a mi casa? ¿No ves que mis amigos, los soldados están peleando en la guerra? ¿Cómo es posible que pase yo en mi casa o disfrutar de mi esposa? Entonces David, ¿qué es lo que hizo? Mandó con una carta para que le pusieran a Urías en la batalla más recia que podía estar, para que él pudiera estar ahí y poder de esa manera morir. Mira, aquí vemos la escala cuando una persona va cayendo en pecado. ¿Cuál es la escala? Primero, ves con tus ojos, después cometes el pecado, después quieres ocultar y al no poder ocultar, entonces David llega a un punto de cometer asesinato. Mientras yo investigaba y leía algunos comentarios, saqué 2 ironías de la vida en esa historia. La primera ironía de la vida es que mientras los soldados de David conquistaban las tierras, mientras él estaba siendo derrotado por el pecado. Esa es la primera ironía de la vida en esa historia.
La otra ironía de la vida es sobre Urías, que el propio Urías entregaba la carta de su propia sentencia de muerte. Y es una historia muy triste. Esta historia es impresionante. Y David quería ocultarlo. David hacía todo lo posible para ocultar eso. Pero sabe, amigo, en este punto hay esperanza para todos los que somos como David. Hay esperanza para todas las personas que somos como David. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que arrepentirte. Tienes que buscar a Jesús. Ahora vamos al punto número 2. Dios todo lo ve. Por eso el texto termina diciendo, de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Pasado el luto, David y trajo a su casa y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. Dice el texto al final las palabras, mas esto que David había hecho fue desagradable ante qué? Ante los ojos de Jehová. Dios todo lo sabe. Si tú piensas que Dios no lo ve, no te ve lo que tú haces, te engañas a ti mismo. Y lo más triste de David, el poderoso David, el rey David, el gran hombre, conforme al corazón de Dios, ahora tenía que enfrentar estas consecuencias. Y Dios elige a un profeta que se llama Natán. Y viene con esta noticia, la parábola de Natán. Qué hermoso. Mira lo que dice aquí. Jehová envió, estoy en el capítulo, estamos en el punto número 2. Dios todo lo ve. Y en el capítulo 12, de 2 de Samuel, versículo 1, dice la Biblia, Jehová envió a Natán a David, y viniendo él dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más nada que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino un camino de un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, la sentencia de David. Qué descarado, ¿cierto? No tenía todavía ese remordimiento. El pecado había cegado los ojos de David. Saben, amigo, que estás viendo esta transmisión, el pecado muchas veces ciega a las personas. ¿Y cuántas personas viven en pecado pero no ven? Y aquí vemos a un David que estaba ciego, pero Dios, en los momentos más oscuros de la vida de David, Dios viene. Y Dios puede venir también en tu momento más oscuro de tu vida para hablarte, para conquistarte, para darte esa esperanza maravillosa. Porque es difícil de creer que David, a quien Dios le había dado tantas bendiciones, y caer tan bajo. Pero Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia con sus hijos. Dios va a hacer todo lo posible para que sus hijos vuelvan a sus brazos. Dios va a hacer todo lo posible para que tú, amigo, que estás viendo el repaso de la lección, que está muy interesante, si eres como David, Él va a hacer todo lo posible para conquistar tu corazón. Y va a utilizar tal vez amigos, familias, compañeros de trabajo, que te van a hablar de Dios. Y aquí vemos a un David, a un Dios que utiliza a Natán y le cuenta una hermosa parábola. ¿Sabes qué aprendemos en ese hermoso relato que Natán eligió contarle a David? Y quisiera
que tú puedas llevarte una lección en este punto número 2, cuando Dios todo lo ve. Y aquí vemos a un Natán que le cuenta una parábola. Natán podía ir a David y decirle, tú has pecado, tú has mandado a matar a tu soldado. Este soldado no era un soldado cualquiera, era un soldado muy importante. Urías era uno de los 30 de los soldados más capacitados que eligió David. Eso dice la Biblia. Él pertenecía a esos 30 soldados que eran los más guerreros que había dentro de su ejército. Y Urías estaba ahí dentro de eso. Pero aquí vemos que Natán le trae la noticia. Natán es muy sabio. Natán tiene una buena manera de decir las cosas. Aquí hay una impresionante lección. Si hay alguien en tu iglesia que tal vez cometió un pecado, algún error, porque nadie está libre, nadie está libre. Me impresionó que en la noche estaba leyendo un comentario donde decía que todos los santos de Dios, los elegidos de Dios, no deben creerse mejor que David, porque David, aún siendo rey, cayó. ¿Qué te garantiza a ti no caer en las garras del enemigo? Por eso que si ves a alguien que también se cae o flaquea en tu iglesia, no seas muy ásperos con él o con ella. No seamos muy directos con ellos. Y Natán no fue directo con David. Porque hay maneras de decir las cosas. ¿Y cuál fue la manera de Natán para decir el gran pecado de David? Le contó una historia. Y cuando él escuchó la historia al final, dice, ese hombre es digno de muerte. Y lo más lindo que la lección dice algo maravilloso. Las palabras de Natán debieran de haber estado mezclados con gracia. Y le dijo nada más en una mirada sincera, tú eres aquel hombre. ¡Wow! ¡Qué impresionante, profeta! Tú eres aquel hombre. Y ahí David se vio descubierto. Saben, amigos que están viendo la escuela sabática, el resumen de la escuela de esta semana, el costo del descanso. No pienses que las cosas malas que haces nunca se darán cuenta. Posiblemente puedes engañar al hombre, pero Dios lo ve. Ese es el punto número 2. Dios lo ve. Yo pienso que David pudiera haber hecho 3 cosas. Tenía 3 cosas para él escaparse de su pecado. Él podía haber hecho 3 cosas. Primero, podría haber hecho tratar de ocultar su pecado comprando a la multitud, porque él es el rey. Podía juntar dinero, oro y decir, mira, no digan nada, y a todo queda silenciado. Eso podía haber hecho. En segundo lugar, él podría haber hecho, mira, Natán nada más es el único que sabe. En este momento puedo yo asesinar a Natán y se termina todo. Porque el pecado es peligroso. Algunos comentaristas dicen que David se entregó a la maldad. Y cuando hablo de maldad, hablo en los lazos de Satanás. Porque lo que hizo es muy criminal. Mandar a asesinar a una persona, ser cómplice. Y no solamente cómplice él solo, hizo cómplice a otras personas más, como a su otro general, que no tuvo otra opción que hacer, no tuvo opción de comprar a sus súbditos, no tuvo la opción de asesinar también al profeta Natán. Lo podría hacer, lo podría haber hecho. ¿Pero qué? La tercera opción era mejor. Y la tercera opción también es mejor para ti, amigo, y para mí. ¿Qué es lo que hizo David? David buscó el arrepentimiento. Por eso que él escribió el Salmo 51. Y vamos a ver Salmo 51. Y hay que leer juntos.
Es uno de los salmos más impresionantes de toda la Biblia. ¿Por qué es más impresionante? Porque vemos ahí la sinceridad de un rey, la sinceridad de un ser humano que busca perdón, la sinceridad de un verdadero arrepentimiento. Estas son las palabras del propio David, que ya no había salida. La única salida es Dios. Por eso él escribió este hermoso Salmos. Por eso él escribió este precioso verso. Y mira lo que dice la Biblia. Ten piedad. Esta es una oración preciosa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Eso es nuestro Dios. ¿Tienes algo que contarle a Dios? ¿Tienes algo que le ocultas a Dios y que no te hace vivir en paz? Hay mucha gente en este mundo que busca paz, pero no la encuentra. Y el dinero no compra la paz. Lo que la paz te da es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice David, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué debemos hacer tú y yo si nos sentimos mal delante de Dios? Reconocer nuestras rebeliones y decir como David, y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado. Cuando tú cometes un pecado, no cometes un pecado con los hermanos ni con nadie, ni tu familia, cometes contra Dios. Y aquí dice que he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice él, reconoce, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve, querido amigo. Es un pasaje maravilloso de las Sagradas Escrituras. Y con esto ya vamos pasando al punto número 3. Dios perdonó a David, pero no le libró de las consecuencias. El fruto del pecado que tuvo con Betsabé, ese niño, dijo el profeta Natán, ¿sabes? Ese niño que va a nacer va a morir. Y David sintió el perdón de Dios, pero no se libró de las consecuencias del pecado. Y eso es una lección maravillosa para ti, amigo, para mí. Todas las cosas que sembramos en la vida, eso cosecharemos, dice Pablo. Que toda la historia de la Biblia está para un ejemplo para nosotros, para que no cometamos el mismo error. Porque hay mucha gente que dijo, no, pero el rey David tuvo muchas esposas, el rey David hizo esto, mató, pero no se imagina cómo vivió David durante toda su vida. Cómo murió cuando ya estaba sus últimos momentos de su vida. Solo, dice la Biblia, que una desconocida le calentaba. En otras palabras, también le cambiaba los pañales a David. Solo. Enfrentó también las rebeldías de sus hijos, como Adonías, como Absalón. Todo por ese pecado de aquella tarde. Pero esas son las consecuencias. David fue perdonado por Dios, encontró la paz, pero no se libró de las consecuencias, amigos. Lo maravilloso de esta lección es que tú y yo tenemos un Salvador que nos quiere perdonar. Y solamente tenemos que reconocer que nuestros pecados si clamamos a Dios. Y en esta hermosa lección podemos ver en el punto número 3, Dios perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿qué esperanza hay para ti y para mí? También hay perdón. Y el punto número 4, un gran ejemplo para empezar de nuevo.
En los momentos más oscuros de la vida de David vino Natán. Dios es bueno. Hay buenas noticias. Un gran ejemplo para empezar de nuevo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Es importante cuando uno se encuentra con Dios. Cuando uno, a pesar que no somos librados de las consecuencias, pero Dios pone el gozo y la alegría. Y eso era el deseo de David, pidiendo, rogando a Dios que le pusiera ¿qué en su vida? Gozo y alegría, amigo. Gozo y alegría, versículo 8. ¿Para qué? Hazme oír gozo y alegría, para que se recrearan los huesos, recrearan los huesos que has abatido. Pero la única solución que da paz y seguridad es Cristo Jesús. Y David lo sabía muy bien. Por eso él escribe sus salmos para un ejemplo para ti y para mí. Él dice, hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Y verdad. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Quieres seguir siendo abatido tus huesos? Busquemos a Dios. Versículo 9. Esconde tu rostro sobre mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es el versículo de memoria de la escuela sabática. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. A mí me encantó este versículo. Por más que David había cometido adulterio, había transgredido los 10 mandamientos, había sido cómplice de una muerte injusta, de un soldado que era muy bueno, muy respetuoso, muy caballero. Y eso se demostró cuando vino él a su casa del rey, al soldado Urías. Y por más que David cayó en eso y hizo todas esas cosas malas, no se había apartado el Santo Espíritu. Por eso él está rogando que no salga de mí el Santo Espíritu. Eso es lo más maravilloso de esta lección. Si te sientes tal vez que has cometido algún pecado, seguramente el Espíritu Santo no se ha quitado de ti. Si estás escuchando esta lección que está tan linda, el Espíritu Santo sigue tocando tu vida. Y tal vez no se ha ido de ti, sigue llamándote. No se fue de David porque dice él, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y por último dice el verso 12, vuélvame el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustenta. Querido amigo, en esta hora, si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿qué esperanza hay para ti y para mí? Hay mucha esperanza. Dios quiere poner en tu vida el Santo Espíritu. Al igual que David, le pidió a Dios 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas que David le pidió a Dios? Le pidió gozo y alegría. Y hay una palabra que él también dice en estos versículos. Crea en mí, oh Dios. Esa palabra de crear solamente se encuentra en la creación, cuando Dios creó el universo. Utiliza la palabra bará. Bará. Así que, amigo, una vez que somos nosotros recreados, podemos descansar. Y Dios puede hacer una nueva creación en tu vida. David pidió una nueva creación para su alma, porque no encontraba paz. Con esto quiero terminar. En el mundo mucha gente no encuentra paz. Pero hay un solo camino hay un solo lugar donde tú y yo podamos encontrar esa paz. Es en Cristo Jesús. Solamente tienes que hacer ¿qué? Pedir a Dios, crea en mí, haga una nueva creación en mi vida y entonces tendré gozo y alegría. Qué maravillosa lección, amigo, de esta semana. Que el Señor te haya tocado el corazón con la historia de David.
Si no eres como David, o tal vez eres como José, como Daniel, bienaventurado, dichoso tú. Pero si eres como David, si tu vida ha sido como David, o está siendo como David, es el momento de volver. No hay salida, no hay término medio para seguir a Cristo Jesús. Solamente tienes que rendirte a Él y decir, Señor, crea en mí, dice el verso 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso que en esta hora te hago la pregunta, ¿quieres que Dios crea en tu corazón un corazón, que haga un corazón limpio dentro de ti? ¿Quieres ser una mujer recta, un hombre recto? Dios te puede contestar esa petición, pero tienes que ir y hacer como David hizo. Y Dios le dio más larga vida a David. Lo más lindo que declara en uno de sus versículos de la Biblia, que David tenía el corazón conforme de Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra y gracias por estar con nosotros y estudiar juntos esta escuela sabática. Que el Señor te bendiga grandemente y gracias por estar con nosotros en este repaso. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.